Todos en el pueblo sabían que la granja Mariposa no valía nada. 40 años abandonada, tierra seca, sin cosechas, sin ganado. Solo un viejo loco que perseguía insectos con cuadernos desgastados. Cuando murió, nadie quiso heredarla. Nadie excepto Camila. 9 años, huérfana 2 veces, sin familia que la quisiera. Y ahora, dueña de un pedazo de tierra que su propio tío llamó basura. Pero 3 días después de llegar, Camila encontró algo bajo la puerta. Un sobre color crema con un sello de mariposa. Adentro, la letra de su abuelo muerto hace 5 meses. Mi pequeña científica, te dejé un tesoro. No oro, algo mejor. Un secreto que hombres poderosos matarían por enterrar. Tu primera pista. Y entonces Camila entendió. Su abuelo no estaba loco. Estaba protegiéndola. Porque lo que él encontró en esa tierra sin valor podría cambiarlo todo. O destruirla. La pregunta era, ¿tendría ella el valor de descubrirlo? Mira, el 91% de las personas que empiezan esta historia nunca van a saber cómo termina. Y no es porque sea aburrida, es porque tocan siguiente antes del minuto 3. Te va a tomar literalmente 8 segundos suscribirte y comenta tu nombre. 8 segundos. Entonces, si no quieres ser parte de ese 91% que se pierde finales, que cambian vidas, toca el botón ahora. Porque la siguiente carta de Camila, bueno, ahí es donde todo cambia. La oficina del abogado olía a limón y papel viejo. El ventilador del techo giraba despacio, moviendo el calor de junio sin aliviarlo. Camila estaba sentada en una silla de cuero que le quedaba demasiado grande, los pies sin tocar el suelo, las manos apretadas en su regazo. El licenciado Salinas leyó el testamento con voz formal, cada palabra pesada como piedra. Cuando llegó a las palabras, y dejo la totalidad de la granja Mariposa, con todos sus terrenos, estructuras y contenidos, a mi única nieta, Camila Soto Rivera, el silencio se rompió. Tío Armando se levantó de golpe. La silla raspó contra el piso con un chillido que hizo que Camila se encogiera. 40 años. Su voz llenó la oficina. 40 años tuvo esa tierra. ¿Y para qué? ¿Mariposas? ¿Pobreza? Sus manos temblaban. Mi madre murió, y él enterró su dolor en el campo. Yo necesitaba un padre. Lo que tuve fue un fantasma que contaba insectos. Camila no levantó la mirada. Conocía este dolor en la voz de su tío. No era solo enojo, era algo más viejo, más profundo. Y ahora, Armando se rió, un sonido feo y hueco. Ahora una niña de 9 años hereda su obsesión. Sacó la llave del bolsillo, la llave que el abogado le había dado minutos antes. La arrojó sobre el escritorio. El metal golpeó la madera con un ruido sordo. Quédatela. Quédate con su tierra muerta y sus sueños locos. Yo no necesito su fracaso. La puerta se cerró detrás de él. El eco resonó en las paredes. Camila seguía sin moverse, mirando la llave oxidada sobre el escritorio. Tenía la forma de una mariposa en el mango, gastada por años de uso. Camila. La voz del licenciado Salinas era suave, como cuando se habla con animales asustados. Mija, tu abuelo te amaba mucho. Dejó instrucciones muy específicas. Mañana iré a visitarte a la granja. ¿Puedes ser valiente un día más? Ella levantó la vista por primera vez. El abogado tenía ojos amables, arrugados en las esquinas. He sido valiente por 150 días, dijo Camila. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Desde que el abuelo murió, desde que el mundo se volvió silencioso. Salinas le dio dinero para el taxi y caminó con ella hasta la calle. El sol de la tarde golpeaba el pavimento, haciendo que el aire temblara. El taxi olía a pino artificial. El conductor no hizo preguntas cuando ella le dio la dirección. Durante el viaje, Camila apretó la llave contra su palma hasta que le dolió. La carretera de tierra hacía que el coche se sacudiera. El polvo entraba por las ventanas abiertas.
Cuando llegaron, el sol estaba cayendo, tiñendo todo de naranja y dorado. La porteira estaba torcida, sostenida con alambre. Más allá, un camino cubierto de hierba alta que llevaba a una casa pequeña y oscura. En el centro de la propiedad, visible incluso desde aquí, se alzaba un roble enorme, sus ramas extendidas como brazos. El taxi se alejó, dejando una nube de polvo rojo. Camila se quedó sola con la llave en la mano y el corazón en la garganta, mirando el lugar que ahora era suyo, el lugar que nadie más quería, el último regalo de un hombre que amaba las mariposas más que nada en el mundo, o eso pensaban todos. La llave se atascó en la cerradura. Camila tuvo que empujar la puerta con el hombro, usando todo su peso. La madera cedió con un gemido, liberando un olor que la golpeó como una ola. Tabaco dulce, libros viejos y algo más suave, la hierba de limón que su abuelo cultivaba en la ventana de la cocina. La casa estaba exactamente como él la había dejado. En la mesa, su taza de café a medio terminar, el borde manchado donde sus labios habían tocado. Un libro volteado boca abajo, Los patrones migratorios de las monarcas, marcado en la página 247. Sus anteojos de lectura descansaban junto al libro, un lente agrietado. Camila caminó por las habitaciones como si pisara tierra sagrada. No tocó nada al principio, solo observó. Las paredes estaban cubiertas de tableros con mariposas disecadas, cada una clavada con cuidado, etiquetadas con nombres en latín y fechas. Había un espacio vacío en uno de los tableros, etiquetado Danaus Plexipus Michoacanensis, 2024, pero sin espécimen. Él había estado esperando. En la cocina, la planta de hierba de limón se moría de sed. Camila llenó un vaso con agua del grifo, salió fría, y Claray regó la planta con manos temblorosas. Fue su primer acto de cuidado en esta casa. Su primer acto de quedarse. El sol se había puesto completamente cuando encontró su habitación. Era simple, una cama de hierro con un colchón delgado, mantas de lana dobladas al pie. En la mesita de noche había un vaso de agua, sus anteojos de repuesto y una foto de Camila a los 6 años, sonriendo con un diente perdido. Él había dormido mirando su foto. Todas las noches. Algo se rompió dentro de ella. Camila se quitó los zapatos polvorientos y subió a la cama. Las sábanas olían a el jabón de bergamota y tierra. En el armario encontró su zarape, el que él usaba en las mañanas frías, y se envolvió en él. La lana raspaba, pero estaba caliente. Y finalmente, después de 150 días de ser valiente, lloró. Lloró por sus padres, muertos en una carretera de montaña cuando ella tenía 6 años. Lloró por su abuelo, que la había acogido y luego también se había ido, dejándola 2 veces huérfana. Lloró porque tenía 9 años y estaba sola en una casa que olía a fantasmas. No fueron lágrimas bonitas, fueron feas y ruidosas, el tipo de llanto que duele en el pecho. Lloró hasta que se quedó dormida, acurrucada en la cama de su abuelo, aferrándose al zarape como si pudiera traerlo de vuelta. Despertó con el sonido de las palomas que lloraban. La luz del amanecer entraba por la ventana, suave y dorada. Por 3 segundos, olvidó dónde estaba. Luego recordó, y el peso regresó. Fue entonces cuando lo vio, un sobre deslizado bajo la puerta. Papel color crema, grueso, un sello de cera con la huella de una mariposa. Y en el frente, en la letra clara de su abuelo, una sola palabra: Camila. Su corazón se detuvo. Él había muerto hace 5 meses, pero esto era su letra, su sello, su voz llamándola desde el otro lado del silencio. Con manos que temblaban, Camila recogió el sobre y supo, con una certeza que no podía explicar, que todo estaba a punto de cambiar. Camila seguía sosteniendo el sobre
cuando escuchó pasos en el camino. El sol apenas había salido, pero alguien venía. Su corazón saltó. ¿Tío Armando había regresado? Hasta que reconoció la figura. El licenciado Salinas, caminando despacio, cargando una bolsa de papel. Abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. «Buenos días, Camila». Su voz era suave, como si hablara en una biblioteca. «Traje pan dulce. ¿Has comido?» Ella negó con la cabeza. No había pensado en comida desde ayer. Salinas entró, colocó la bolsa en la mesa de la cocina y notó el sobre en sus manos. Su expresión no mostró sorpresa. «Ah, ya llegó la primera». «¿La primera?» La voz de Camila salió áspera. No había hablado desde la tarde anterior. «Tu abuelo escribió varias cartas antes de morir. Me las dio con instrucciones muy específicas, entregarlas en un horario. La primera, la dejé esta madrugada. Habrá más, cuando sea el momento correcto. ¿Por qué no me lo dijo cuando estaba vivo?» Salinas se sentó, gesticulando para que ella también lo hiciera. «Porque, mija, algunas lecciones solo se pueden aprender caminando el camino tú misma. Él no podía caminarlo por ti». Camila miró el sobre. El sello de cera con la mariposa parecía brillar en la luz de la mañana. «Léela», dijo Salinas gentilmente. Él quería que escuchara su voz. Con dedos temblorosos, Camila rompió el sello y desplegó el papel. La letra de su abuelo llenaba la página, firme y clara. Comenzó a leer en voz alta, y con cada palabra él regresaba. «Mi pequeña científica, si estás leyendo esto, ya estoy volando con las mariposas monarca. No llores, mucho tiempo tuve 79 años buenos, y los últimos 3 contigo fueron los mejores. Probablemente estás confundida, tal vez enojada. ¿Por qué te dejé esta tierra sin valor? ¿Por qué no dinero para la escuela? ¿Por qué hacer responsable a una niña? Porque, mi amor, no eres cualquier niña. Eres la que hacía preguntas, la que quería saber por qué las mariposas regresan a los mismos árboles, la que se preocupaba cuando otros se reían. Te dejo un tesoro, no oro, algo mejor, un misterio que te enseñará lo que aprendí demasiado tarde. El valor no se mide en pesos. Tu primera pista, ¿dónde descansan las monarcas al mediodía cuando el sol es cruel? Con todo mi amor, tu abuelo que vuela». La voz de Camila se quebró en las últimas líneas. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo las lágrimas venir otra vez. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de reconocimiento. «Él me está enseñando», susurró. «Todavía me está enseñando». Salinas asintió, sus propios ojos húmedos. Siempre lo hizo, hasta el final. La pista. Camila se limpió los ojos. ¿Dónde descansan las monarcas al mediodía? Un recuerdo la golpeó. Caminando con su abuelo el verano pasado. El sol alto y cruel. Él señalando el gran roble en el centro de la propiedad. «Mira, Camila, al mediodía, cuando el sol está más caliente, las monarcas descansan en la sombra del gran roble. Inteligentes, ¿no? Hasta los insectos saben respetar el calor». Camila corrió a la ventana. Allí estaba, el roble enorme, sus ramas extendidas como brazos protectores, visible incluso desde la casa. «Él me hizo un juego», dijo, casi sonriendo. «Me dejó un rompecabezas». Salinas se puso de pie, dejando su tarjeta en la mesa. «Te revisaré en unos días». «Pero Camila, tu tío estaba enojado ayer. Si él regresa, si alguien te presiona para vender, llámame inmediatamente. Tu abuelo me hizo prometer que protegería esta herencia, de todos». Después de que se fue, Camila se quedó mirando el roble a través de la ventana polvorienta, sosteniendo la carta, sintiendo algo que no había sentido en 151 días. Propósito. «Ok, abuelo», susurró. «Jugaré tu juego». Camila salió descalza. La hierba alta le llegaba a la cintura.
todavía húmeda del rocío de la mañana. El sol ya calentaba, pero el aire conservaba una frescura que olía a tierra mojada y flores silvestres. 50 metros nunca habían parecido tan largos. Cada paso despertaba recuerdos. Aquí, su abuelo le había enseñado a identificar huellas de coyote. Allá, le había mostrado cómo las hormigas cargaban semillas 3 veces su tamaño. La naturaleza es maestra paciente, le decía. Solo tienes que observar. Camila observaba ahora. El roble se elevaba ante ella como un gigante amable, su tronco más ancho que sus brazos extendidos, su corteza surcada como piel de cocodrilo. Cuando entró en su sombra, la temperatura cayó 10 grados. El alivio fue inmediato, y entonces los vio. Docenas de mariposas monarca colgaban de las hojas, sus alas cerradas en descanso, naranjas brillantes con bordes negros, tan quietas que parecían pintadas en el aire. El corazón de Camila dio un vuelco. «Están aquí», susurró. «Realmente están aquí». Una mariposa abrió las alas lentamente a inhalar, exhalar como si respirara con ellas. El patrón era perfecto, naranja encendido, venas negras como encaje, puntos blancos en los bordes. Hermosa, frágil, real. Camila recordó la pista. ¿Dónde descansan las monarcas? Aquí, en la sombra, inteligentes. Tocó el tronco del roble, buscando. A la altura de su pecho, exactamente su altura. Como si él lo hubiera medido, encontró un hueco. Metió la mano, sintiendo corteza áspera, luego tela encerada. Sacó un paquete envuelto en hule, atado con cordel. Lo abrió con dedos ansiosos. Dentro, otra carta y una fotografía en blanco y negro, desteñida por el tiempo. La foto mostraba a un hombre joven, tal vez 35 años, arrodillado junto a este mismo árbol. Llevaba ropa de campo, un sombrero de ala ancha, y en su camisa, el mismo broche de mariposa que Camila ahora llevaba. Sostenía equipo para etiquetar mariposas, sonriendo con una alegría que ella raramente había visto en sus últimos años. Al reverso, en tinta desvanecida, 1983, primer año monitoreando Danaus plexipus, granja mariposa. MS Camila hizo las cuentas. 2024 menos 1983, 41 años. Él había comenzado esto cuando era más joven que sus padres cuando murieron. La carta en sus manos temblaba. Niña inteligente, encontraste el árbol. Ahora sabes, estas no son mariposas comunes. Son Danaus plexipus michoacanensis, subespecie en peligro de extinción. Esta granja está en un corredor migratorio crítico. Sin este lugar de descanso, miles mueren tratando de cruzar las montañas. Por 40 años documenté su paso. Por 40 años, gente poderosa quiso esta tierra. Dicen que no vale nada porque la mantuve silvestre. Pero lo silvestre es su valor. Vendrán por ti ahora, mi amor, con sonrisas y promesas. Dirán que eres muy joven, que debes vender, que las mariposas no importan. No les creas. La siguiente pista vendrá cuando estés lista. Mientras tanto, observa quién visita. Confía en la ciencia más que en el encanto. Tu abuelo que vuela Camila terminó de leer justo cuando escuchó el sonido. Un motor, suave y caro, acercándose por el camino de tierra. Instintivamente escondió la carta en su bolsillo. Se puso de pie, colocándose entre el árbol y el vehículo que se aproximaba. Su mano tocó el broche de mariposa en su collar, un talismán, un recordatorio. Un SUV negro se detuvo cerca de la casa. La puerta se abrió. Un hombre bajó, perfectamente vestido, con una sonrisa cálida que no alcanzaba sus ojos. «Hola, niña», dijo caminando hacia ella. «Debes ser la nieta de Mateo». Montoya habló durante 10 minutos sin parar. Le preguntó sobre la granja, sobre sus planes, sobre si necesitaba ayuda con algo. Sus palabras eran amables, demasiado amables. Camila notó que sus ojos no la miraban a ella realmente,
Miraban el encino, el terreno, el horizonte, como si estuviera midiendo algo, calculando. «Es mucha responsabilidad para una niña tan pequeña», dijo finalmente, dándole una palmadita en el hombro que a Camila no le gustó. «Si alguna vez decides que es demasiado, yo conozco gente que podría ayudarte. Compradores serios, gente buena que pagaría bien». Camila apretó la foto de 1983 en su bolsillo, recordando las palabras de su abuelo. «Confía en la evidencia, mija, no en el encanto». «Gracias, señor», dijo con voz pequeña. «Pero mi abuelo me dejó esto. Yo me voy a quedar». Montoya sonrió, pero sus ojos se enfriaron un poco. «Claro, claro. Solo quería que supieras que tienes opciones». Se subió a su SUV reluciente. «Nos vemos pronto, Camila». Cuando se fue, ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Al día siguiente, Camila todavía pensaba en Montoya. El hombre había llegado con sonrisas y promesas, hablando de oportunidades y compradores serios. Pero sus ojos habían medido la tierra como quien tasara un objeto en venta. Cuando se fue en su SUV reluciente, Camila había sentido algo en el estómago que no era miedo exactamente, pero tampoco era confianza. Ahora estaba regando las plantas del patio trasero, intentando no pensar en eso, cuando escuchó otro motor. Este era distinto, viejo, con el escape suelto. Era algo más humilde, con el escape suelto y la pintura descarapelada. Un hombre bajó con una mochila al hombro y una libreta bajo el brazo. Tenía el pelo revuelto, lentes con marco de metal y una camiseta desteñida con el logo de la Universidad Autónoma de Jalisco. «¿Aquí reportaron mariposas, monarca?», preguntó sin presentarse. Su voz sonaba cansada, como si ya supiera que iba a perder el tiempo. Camila asintió. «Están en el Encino Grande». «¿Usted es biólogo?» «Raúl Mendoza». Se ajustó los lentes. «Y sí, pero no esperes milagros. La mayoría de los reportes de mariposas fuera de temporada son errores de identificación. Las monarcas no deberían estar aquí en junio». Camila sintió que algo en su pecho se encogía, pero luego recordó las palabras de la carta. «Confía en la evidencia, mija, no en el encanto». Levantó la barbilla. «Mi abuelo las estudió 40 años. Y yo las vi ayer. Están descansando porque hace calor». Raúl la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Está bien. Enséñame». Caminaron en silencio hasta el encino. Camila iba descalza. Raúl revisaba su teléfono cada pocos pasos, como si quisiera estar en otro lugar. Cuando llegaron al árbol, las mariposas seguían ahí. Una nube anaranjada y negra suspendida en las ramas bajas, moviéndose apenas con la brisa. Raúl se detuvo en seco. Dejó caer la mochila. Sacó unos binoculares y observó durante 2 minutos completos sin hablar. Luego bajó los binoculares, se quitó los lentes y los limpió con el borde de la camiseta. Se los volvió a poner. Miró otra vez. «No es posible», murmuró. Sacó una cámara pequeña y empezó a tomar fotos, acercándose despacio. El patrón alar, el tamaño de las venas. Esto es Danaus plexippus michoacanensis, la subespecie en peligro crítico. Volteó hacia Camila con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabías que iban a estar aquí?» «Mi abuelo me lo dijo». Camila le mostró la foto de 1983. «Él las vio en este mismo árbol. Dejó cartas para mí. Dijo que alguien iba a intentar destruir esto». Raúl estudió la foto durante un largo rato. Sus manos temblaban un poco. «Hace 6 años», dijo en voz baja, «perdí mi financiamiento. Estaba documentando corredores migratorios secundarios. Nadie me creyó. Dijeron que estaba persiguiendo fantasmas». Miró hacia las mariposas. «Tu abuelo encontró lo que yo perdí». Camila no sabía qué decir. Entonces, sin pensarlo, le ofreció la mano. «¿Me ayudas? Montoya quiere construir aquí. Dice que la tierra no vale nada». Raúl apretó su mano. «Tu tierra vale todo, Camila.
¿Y tu abuelo? Se le quebró un poco la voz. Tu abuelo puede haber sido el científico ciudadano más importante de Jalisco. Sacó una tarjeta arrugada del bolsillo de su pantalón. Voy a revisar todos los datos que dejó. Si tiene 40 años de observaciones. Se interrumpió, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a caer. Puede que tu abuelo haya encontrado algo que todos perdimos. Camila sintió que algo cálido y poderoso se instalaba en su pecho. No era solo esperanza, era certeza. La noche cayó rápido sobre la granja, como si alguien hubiera apagado una luz. Camila estaba en la cocina intentando calentar frijoles cuando escuchó que tocaban la puerta. No era un toque fuerte, sino suave, casi tímido. Abrió y encontró a doña Petra con un tupper de barro en las manos. «Te traje caldo de pollo, niña», dijo la anciana, pero sus ojos no sonreían. «¿Puedo pasar?» Se sentaron en la mesa de la cocina. Doña Petra no tocó el caldo. En su lugar, tomó las manos de Camila entre las suyas, que eran ásperas y tibias como piedras al sol. «Escúchame bien, mija. Montoya no es quien dice ser». Su voz era baja, urgente. Hace 15 años le hizo lo mismo a la familia Ruiz. Les prometió trabajo, desarrollo, prosperidad. Terminaron sin tierra y sin agua. El hijo mayor se fue al norte y nunca regresó. Apretó las manos de Camila. «Tu abuelo sabía. Por eso te dejó la granja a ti». Antes de que Camila pudiera responder, se escuchó el motor de una camioneta afuera. Doña Petra se puso rígida. «Ese es él. Yo me voy por la puerta de atrás. Tú no le abras si estás sola». Pero ya era tarde. Montoya tocó la puerta, esta vez con más fuerza. Camila se quedó inmóvil. Él tocó otra vez. «Camila, sé que estás ahí. Solo quiero hablar». La voz sonaba distinta. Ya no era cálida. Era fría, impaciente. Camila no abrió. Escuchó los pasos de Montoya alejarse hacia su camioneta. Luego, silencio. Esperó 10 minutos antes de atreverse a asomarse por la ventana. La camioneta seguía ahí, con las luces apagadas. Montoya estaba hablando por teléfono. Camila abrió un poco la ventana y alcanzó a escuchar fragmentos. «No, ella no va a firmar nada. El tío, sí, Armando. Le ofrecí 25,000 si me consigue la tutela. Después vendemos y todos ganamos. La niña no tiene por qué saber». Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Armando, Montoya, todos juntos. La camioneta finalmente arrancó y se alejó por el camino de tierra, dejando una nube de polvo rojo bajo la luna. Camila cerró la ventana con las manos temblorosas y se dejó caer contra la pared. Respiraba rápido, demasiado rápido. Entonces vio algo que no había visto antes. Un sobrecrema deslizado bajo la puerta del cuarto de su abuelo. Lo recogió con manos temblorosas. El sello de cera tenía la forma de una mariposa. Adentro, la letra de su abuelo. «Camila, mi valiente, si estás leyendo esta carta, es porque ya viste al lobo con piel de cordero. No tengas miedo. Los lobos solo tienen poder en la oscuridad. Cuando llegue el momento, tú serás la luz. En el altillo del granero hay una caja de metal. Adentro están 40 años de verdad. Usa esa verdad, mija. Es tu armadura». Con todo mi amor, tu abuelo Mateo. Camila apretó la carta contra su pecho. Afuera, los grillos cantaban. Adentro, algo en ella dejó de temblar y se volvió acero. Camila había querido ir al granero esa misma noche. Pero la oscuridad era completa, ni luna, ni estrellas, y la linterna tenía las pilas casi muertas. El granero estaba lejos, y sola en la oscuridad, el miedo había ganado. Mañana temprano, se prometió mientras se acostaba. Al amanecer, iré. Pero el amanecer trajo otra cosa. Salinas llegó temprano, antes de que el sol estuviera completamente arriba. Camila lo vio desde la ventana de la cocina. Traía su maletín negro y caminaba despacio,
como si cargara algo muy pesado. «Tengo malas noticias», dijo en cuanto ella abrió la puerta. No entró. Se quedó en el umbral, con el sombrero en las manos. «Tu tío Armando presentó una solicitud de tutela ante el juez. Dice que una niña de 9 años no puede vivir sola en una granja abandonada». Hizo una pausa. «La audiencia es en 3 días, Camila. Si el juez decide a su favor...» No terminó la frase. No hacía falta. «Pero yo no estoy sola», dijo Camila, y su voz sonó pequeña, incluso para ella. «Doña Petra viene todos los días. Raúl está ayudándome con las mariposas. Yo puedo cuidarme». Salinas la miró con tristeza. «El juez va a ver a una niña y a un adulto con derechos de sangre. Lo siento, mija. Voy a pelear lo que pueda, pero...» Se puso el sombrero. «Prepárate. Puede que tengas que irte». Cuando la camioneta de Salinas desapareció en el camino, algo dentro de Camila se rompió. No fue un quiebre silencioso. Fue un grito que salió desde un lugar profundo, un lugar que había estado cerrado desde el funeral. Cayó de rodillas en el patio, con las manos enterradas en la tierra seca, y lloró hasta que le dolió el pecho. Lloró por su abuelo. Lloró por la granja. Lloró porque nadie, absolutamente nadie, iba a creer la palabra de una niña contra la de un hombre adulto. No supo cuánto tiempo pasó así. El sol subió, las sombras se encogieron, y entonces el teléfono sonó. Era un teléfono viejo de pared, el único que funcionaba en la casa. Camila lo contestó con la voz rota. «Camila, soy tu tío Armando». Su voz era suave, casi paternal. «Escuché que Salinas ya habló contigo. Quiero que sepas que esto es por tu bien. No puedes vivir sola en ese lugar. Es peligroso. Te vas a lastimar. O alguien te va a hacer daño». Hizo una pausa. «Si cooperas, todo va a ser más fácil. Podemos vender la granja juntos, repartir el dinero. Tú podrías estudiar en una buena escuela en la ciudad». «No», susurró Camila. «¿Cómo dices?» «Dije que no». Esta vez lo dijo más fuerte. «Tú no quieres cuidarme, solo quieres el dinero de Montoya». Hubo un silencio largo. Cuando Armando volvió a hablar, su voz ya no era suave. «Eres una niña necia, igual que tu abuelo. Nos vemos en 3 días, Camila. Y espero que para entonces hayas madurado». La línea se cortó. Camila se dejó caer contra la pared y cerró los ojos. Sentía que todo se desmoronaba. La granja, las mariposas, la promesa que le había hecho a su abuelo de quedarse, de cuidar, de proteger. Entonces, como un susurro en su memoria, escuchó la voz de su abuelo. «En el altillo del granero hay una caja de metal. Adentro están 40 años de verdad». Se puso de pie. Ya había caído la noche. El granero era una sombra oscura al otro lado del patio. No había luz ahí adentro. Pero Camila tomó la linterna que su abuelo siempre dejaba junto a la puerta y caminó hacia la oscuridad. La puerta del granero crujió al abrirse. Olía a heno viejo y madera húmeda. La escalera hacia el altillo era empinada, con algunos escalones flojos. Camila subió despacio, con la linterna temblando en su mano. Cuando llegó arriba, el haz de luz cayó sobre una caja de metal en la esquina. Tenía el tamaño de un baúl pequeño y estaba cubierta de polvo. Camila se arrodilló frente a ella y, con las manos todavía temblorosas, levantó la tapa. Dentro de la caja había un mundo. Camila pasó la linterna sobre el contenido y por un momento no pudo respirar. 40 cuadernos de pasta dura, apilados en orden cronológico. El primero decía en la portada: «Observaciones Granja Mariposa, 1984». El último: «2024, el año del regalo». Con manos temblorosas, abrió el cuaderno de 1984. La letra de su abuelo era más joven, más firme, pero inconfundible. Cada página tenía fechas, temperaturas, dibujos detallados de alas de mariposa, notas sobre el clima, la humedad, la dirección del viento.
Había mapas dibujados a mano, mostrando rutas migratorias, marcadores donde las mariposas descansaban, fuentes de agua. 15 de noviembre, 1984. Hoy vi algo extraordinario. Un grupo de monarcas descansó en el encino grande durante 3 horas al mediodía. No deberían estar aquí en esta fecha. Tal vez este lugar es un corredor secundario que nadie ha documentado. Voy a seguir observando. Camila pasó al siguiente cuaderno y al siguiente. Cada uno era una ventana a 1 año de la vida de su abuelo. Vio cómo su letra envejecía, cómo las observaciones se volvían más precisas, más científicas. En el cuaderno de 2003 había una foto pegada. Su abuelo, más joven, con barba oscura, sosteniendo una monarca en su mano abierta. Estaba sonriendo. Debajo de los cuadernos había carpetas de Manila. Camila abrió una y encontró mapas grandes, dibujados con tinta, mostrando la granja y los territorios vecinos. Había marcado con rojo los lugares donde el agua fluía naturalmente, con azul los sitios donde las mariposas se congregaban. Había notas al margen. Montoya desvió el agua aquí en 2007. La construcción del hotel afectó esta ruta en 2015. En otra carpeta encontró algo que le detuvo el corazón, una solicitud de nominación para la UNESCO. Estaba casi completa, con secciones enteras escritas a máquina y corregidas a mano. Había una carta adjunta de un biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México que decía: «Don Mateo, sus datos son invaluables. Si puede completar la sección de amenazas actuales y conseguir una validación institucional, esta nominación tiene un 90% de posibilidades de ser aceptada». La carta estaba fechada en enero del año pasado. Camila sintió que algo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo en su pecho. Su abuelo no solo había amado este lugar, había luchado por él durante 40 años. Había construido un caso, pieza por pieza, para protegerlo para siempre. Al fondo de la caja, envuelto en una tela de manta, había un sobre de plástico. Dentro, una memoria USB. Camila no tenía computadora en la granja, pero había algo escrito en el sobre con marcador negro. Para Camila, última lección. Se quedó ahí, en el altillo polvoriento, rodeada de 40 años de amor convertido en datos, en mapas, en evidencia. Lloró, pero esta vez no era el llanto desgarrador de la tarde. Era algo más suave, más profundo. Era gratitud. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Camila no sabía qué hora era. Había perdido la noción del tiempo. Bajó la caja con cuidado por la escalera del altillo, cuaderno por cuaderno, carpeta por carpeta. La llevó a la casa y la puso sobre la mesa de la cocina. Entonces, sin planearlo, se quedó dormida con la cabeza sobre el cuaderno de 2024, con la mano todavía apretando la memoria USB. El teléfono la despertó cuando el sol ya estaba alto. Era Raúl. Su voz sonaba agitada. «Camila, ¿estás ahí? Encontré algo en los registros universitarios. Tu abuelo envió muestras de polen y tejido de mariposa hace 2 años. Los resultados nunca llegaron a él, pero yo los encontré en el archivo». Camila hizo una pausa. «Tu granja es el único corredor documentado de una subespecie que se creía extinta. Necesito ir ahora. ¿Puedo llevar a alguien de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas?» Camila miró la caja de metal abierta sobre la mesa. Miró los cuadernos. Miró la solicitud de UNESCO. «Sí», dijo con voz firme. «Trae a quien necesites. Tengo 40 años de evidencia esperándolos». El día anterior había sido un torbellino. Raúl llegó con la doctora Ana Flores apenas 2 horas después de la llamada. Pasaron toda la tarde en la mesa de la cocina, cuaderno tras cuaderno, mapa tras mapa. La doctora Flores no dejaba de murmurar extraordinario y invaluable mientras fotografiaba páginas con su teléfono.
Fue Raúl quien encontró el aviso en el periódico local. Reunión comunitaria. Proyecto turístico sostenible. Señor Efraín Montoya invita a la comunidad a conocer propuesta de desarrollo. Mañana, había dicho Raúl, mirando a Camila con intensidad. Montoya va a presentar su proyecto mañana. Va a pedir apoyo público. Sus ojos brillaron. Este es el momento perfecto, Camila. Lleva todo. Vamos a mostrarles la verdad antes de que él pueda venderles mentiras. Ahora, el salón municipal estaba lleno. El salón municipal estaba lleno. Camila nunca había visto tanta gente junta en un solo lugar en el pueblo. Agricultores con sombreros de paja, mujeres con rebozos, jóvenes con camisetas de fútbol, ancianos con bastones. Todos habían venido porque Montoya había prometido desarrollo y prosperidad. Montoya estaba al frente, con traje gris y corbata azul, mostrando imágenes de un resort moderno con alberca y restaurante. Su voz era suave, convincente. Este proyecto traerá 50 empleos permanentes, decía, señalando un plano brillante. Turismo sustentable, inversión extranjera. Nuestros hijos podrán quedarse en lugar de irse al norte. Algunas cabezas asentían. Camila, sentada en la tercera fila entre Raúl y doña Petra, sentía que el corazón le latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. Entonces, Raúl se puso de pie. Disculpe, señor Montoya, hay alguien más que necesita hablar antes de que se vote. Montoya frunció el ceño. Este es un foro de desarrollo económico, es un foro comunitario, interrumpió una voz desde atrás. Era la jueza Márquez, que había venido como observadora antes de la audiencia de custodia. Y creo que todos deberían escuchar lo que la niña tiene que decir. Camila se puso de pie con las piernas temblando. Cargaba una de las carpetas de su abuelo. Caminó al frente. El micrófono estaba demasiado alto. Raúl lo bajó para ella. Mi nombre es Camila Soto Rivera, comenzó, y su voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Carraspeó. Mi abuelo, Mateo Soto, estudió las mariposas monarca en nuestra granja durante 40 años. Él encontró algo que nadie más había visto. Abrió la carpeta y sacó uno de los mapas dibujados a mano. Lo sostuvo en alto. Esto es un corredor migratorio secreto. Las mariposas que se creían extintas vienen aquí cada año. Miró directamente a Montoya. Y usted lo sabe. Por eso quiere construir ahí. Porque si alguien más lo descubre, nunca podrá quedarse con la tierra. Montoya se rió, pero sonó forzado. Eso es un cuento de hadas de una niña que no es un cuento. Raúl se adelantó, junto con una mujer de cabello corto y lentes, que Camila no conocía. Soy el doctor Raúl Mendoza, biólogo de la Universidad Autónoma. Y ella es la doctora Ana Flores, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los 40 años de datos del señor Soto han sido verificados. Lo que Camila dice es cierto. Su granja es el único corredor documentado de Danaus plexippus michoacanensis, una subespecie en peligro crítico. La doctora Flores asintió. Hemos iniciado el proceso de nominación como sitio protegido de emergencia. La construcción de cualquier desarrollo en esa área violaría las leyes federales de protección ambiental. El salón estalló en murmullos. Camila respiró profundo. Sacó otro mapa. Y hay algo más. Su voz ya no temblaba. Este mapa muestra cómo el señor Montoya desvió el agua del río en 2007. Aquí está documentado cómo su hotel en la carretera afectó las rutas migratorias en 2015. Miró al público. ¿Alguien aquí recuerda a la familia Ruiz? Una mujer mayor se puso de pie. Yo. Eran mis primos. Perdieron su tierra porque Montoya les prometió trabajo y luego les cortó el agua. Otra voz. A mi hermano le pasó algo parecido. Montoya se puso rojo. Esto es difamación. Esa niña está siendo manipulada. ¿Manipulada?
Doña Petra se puso de pie, con voz firme. Esa niña tiene más honor en un dedo que tú en todo tu cuerpo, Efraín Montoya. Todos sabemos lo que hiciste. Ahora hay pruebas. La jueza Márquez se acercó al frente. Miró los mapas, los cuadernos que Camila había traído. Luego miró a Montoya. Señor Montoya, sugiero que retire su proyecto. Y usted, señor Armando Soto, miró hacia donde estaba Armando, que intentaba salir discretamente por la puerta lateral. Lo veré en mi oficina mañana por la mañana, antes de la audiencia. Armando se detuvo pálido. La jueza miró a Camila. Niña, ¿puedes quedarte unos minutos? Necesito hablar contigo en privado. La oficina de la jueza Márquez era pequeña y olía a café. Camila se sentó en una silla demasiado grande para ella, con las manos en el regazo. No te voy a quitar de tu granja, dijo la jueza, y Camila sintió que todo su cuerpo se relajaba de golpe. Pero tampoco puedo dejarte completamente sola. La ley existe para proteger a los niños, incluso de ellos mismos. Se inclinó hacia adelante. Doña Petra ha ofrecido ser tu tutora principal. Raúl Mendoza y los vecinos Elena y Jorge Ramírez ofrecieron supervisión rotativa. ¿Eso te parece bien? Camila asintió tan rápido que la jueza sonrió. Bien, la custodia quedará bajo supervisión comunitaria. Armando retiró su solicitud esta tarde. Hizo una pausa. Creo que tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Camila. 3 semanas después, la granja ya no se sentía vacía. Doña Petra había movido algunas de sus cosas a la habitación de huéspedes. Raúl venía 3 veces por semana con estudiantes de la universidad que documentaban las mariposas. Elena traía comida. Jorge reparó el techo del granero. Había gente, voces, risas. Había vida. La carta de la UNESCO llegó un martes por la mañana. Camila la leyó 3 veces antes de creerla. Designación provisional como corredor crítico de migración de lepidópteros en peligro. Protección federal inmediata otorgada bajo el artículo 45 de la Ley General de Vida Silvestre. El proyecto de Montoya fue cancelado oficialmente. Él dejó el pueblo sin despedirse. El día de la ceremonia amaneció despejado y dorado. La comunidad entera vino. Familias con niños, ancianos con sillas plegables, el padre Miguel con su sotana blanca, músicos con guitarras. Alguien trajo tamales, alguien más, aguas frescas. Al mediodía, la doctora Flores descubrió el letrero nuevo en la entrada de la granja. Corredor de mariposas, Monarca, Mateo Soto, Patrimonio Natural, Protegido UNESCO, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hubo aplausos. Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no las escondió. Raúl habló sobre los 40 años de trabajo de don Mateo. La doctora Flores explicó la importancia científica del corredor. Doña Petra contó historias de cuando Mateo era joven y perseguía mariposas con una red casera. Entonces, como si hubieran estado esperando su turno, las mariposas llegaron. No fueron pocas. No fue un grupo pequeño descansando en las ramas. Fue una nube anaranjada y negra que llenó el cielo, miles de alas moviéndose al mismo tiempo, creando un sonido suave como papel de seda, rozando papel de seda. Bajaron hacia el encino grande, cubriéndolo por completo hasta que el árbol pareció estar hecho de fuego viviente. Alguien gritó. Alguien más empezó a llorar. El padre Miguel murmuró una oración. Camila caminó hacia el árbol con una pequeña urna de cerámica en las manos. Adentro estaban las cenizas de su abuelo. Doña Petra caminó con ella, una mano en su hombro. Bajo las ramas cubiertas de mariposas, Camila abrió la urna y dejó que el viento llevara las cenizas hacia la tierra que su abuelo había amado durante toda su vida. Gracias, abuelo, susurró, por todo, por las cartas, por los mapas, por confiar en mí. Miró hacia arriba, donde las mariposas danzaban.
Ya no estoy sola. Me diste una familia. Me diste un propósito. Me diste alas. Una mariposa se posó en su mano abierta. Camila la observó. Las venas delicadas, el patrón perfecto, la vida frágil y poderosa a la vez. Luego la mariposa alzó vuelo y se unió a las demás. Esa noche, sentada en el porche con doña Petra de un lado y Raúl del otro, Camila miró el encino grande. Las mariposas seguían ahí, descansando, esperando. La granja que su familia había rechazado ahora era un santuario. La niña que nadie quería cuidar ahora tenía una comunidad entera. Y en algún lugar entre las alas naranjas y el viento suave, Camila supo que su abuelo estaba sonriendo. 6 meses después, cuando estudiantes universitarios llegaban cada semana a documentar las migraciones y turistas de todo México venían a ver el milagro de las monarcas, los periodistas siempre preguntaban lo mismo: ¿cómo una niña de 9 años salvó un ecosistema entero? Camila siempre respondía igual: no fui yo, fue mi abuelo, y 40 años de paciencia. Pero doña Petra, sentada a su lado, negaba con la cabeza. Tu abuelo puso las semillas, mija. Tú tuviste el valor de hacerlas crecer. Y ahí estaba la verdad que Camila ahora compartía con cada niño que visitaba la granja. El valor no siempre grita. A veces susurra. Su abuelo no había sido rico ni poderoso, solo constante. Día tras día, año tras año, observó, documentó, amó. Cuando todos decían que las mariposas no importaban, él respondió con cuadernos llenos de evidencia. Cuando le pedían abandonar su obsesión, plantó más flores silvestres. La paciencia es una forma de resistencia. Camila había aprendido que a veces, lo más rebelde que puedes hacer es cuidar. En un mundo que valora lo rápido y lo rentable, su abuelo había elegido lo lento y lo invaluable. Y al final, eso fue lo que ganó. Las raíces profundas sobreviven a las tormentas. Tío Armando nunca regresó, pero un año después envió una carta. Pasé 40 años enojado porque mi padre amaba la tierra más que a mí. Ahora entiendo que la amaba para mí, para ti, para todos. Perdóname. Camila guardó la carta en el cuaderno de 2024, junto a la foto de su abuelo sonriendo. El perdón no borra el daño, pero sí detiene su crecimiento. En las noches, cuando Camila estudiaba rodeada de libros de biología y mapas que ella misma dibujaba, pensaba en lo que su abuelo le había enseñado sin palabras, que la herencia más valiosa no es el dinero, sino el propósito, que lo que otros llaman sin valor puede ser invaluable, que no necesita ser grande para hacer una diferencia grande, solo constante. Y la lección más importante: nunca estamos solos. Los que amamos nos dejan mapas para encontrar el camino. Cada primavera, cuando las monarcas regresan, Camila continúa el trabajo de su abuelo, agregando sus observaciones al cuaderno que ahora dice: 2025, el año de seguir volando. Porque eso es lo que hacen las mariposas, y eso es lo que hacemos nosotros. Seguimos volando, seguimos transformándonos, seguimos regresando a casa. Y en algún lugar, entre las alas naranjas y el viento suave, su abuelo sigue sonriendo. Dedicado a todos los abuelos que plantan árboles bajo cuya sombra nunca se sentarán, y a todos los niños que tienen el valor de terminar batallas que no empezaron. Vuela alto, regresa siempre.